Dios les bendiga, hermanos. Tengo una nueva pregunta. Porque en la Biblia dice que Dios dio a su Hijo. ¿Qué significa esto? ¿Quién me podrá enseñar? ¡Joven! Que Dios te bendiga, joven. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno seguir conversando sobre estos temas bíblicos doctrinales, ya que muchos tienen inquietudes y necesitan aprender realmente lo que enseña la palabra de Dios. Con respecto a esa pregunta, a ese pasaje de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, hay que primero explicarle a la gente que los judíos sabían que el que venía a salvarlos era el mismo Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, lo que los profetas anunciaron, especialmente Isaías proclamó, al igual que los demás, que el que iba a salvar al pueblo era el mismo Jehová. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Los judíos esperaban al mismo Dios porque así decían las profecías. Por eso ellos no aceptaron a Jesús, porque ellos sabían que el que venía a salvarlo era el mismo Jehová. En muchos textos de la Biblia, que por aquí te los voy a poner para que los estudies, mencionan que el Mesías, que el Salvador, era el mismo rey de Israel. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que Dios dio a su Hijo? San Juan capítulo 2, verso 19 lo explica claramente. El Señor le dijo a los judíos: destruid este templo, que en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que se refería al templo de ladrillos, pero él se estaba refiriendo era al templo de su cuerpo. Bueno, a ese cuerpo humano es lo que la Biblia señala como hijo, como el Hijo. Jesús como Hijo se refiere al cuerpo humano. Ahí en ese pasaje donde Jesús dice: destruyan este templo, que en 3 días lo levanto. Ahí él estaba hablando como Dios. Ahí él estaba dando a su Hijo. Porque recuerden que la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En él? ¿En quién? En ese cuerpo. Jehová cargó en ese cuerpo, o sea, en el Hijo, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla del Hijo, cuando la Biblia habla de que Dios dio a su Hijo, se refiere al cuerpo humano, al templo de carne, para que el hombre lo destruyera, para que cargara el pecado de todos nosotros. No se está refiriendo a otro. Usted le dice eso a un judío de que Dios envió a otro, y eso es una blasfemia para ellos. Cuando la Biblia habla de que Dios dio a su Hijo, se refiere a eso, de que Dios, que estaba en Cristo, entregó por nosotros ese cuerpo de carne para que muriera por nosotros en la cruz. Los unicitarios como este que vio, dicen que la frase Hijo de Dios significa al cuerpo humano de Jesús, ya que este es el argumento de los unicitarios para negar que Jesús es otra persona aparte de la persona del Padre. Entonces me tomé la molestia de citar unos textos bíblicos para ver si la doctrina unicitaria encaja con la enseñanza bíblica. Voy a citar los textos que hablan sobre el Hijo de Dios y vamos a leerlo como ellos lo entienden. Nuevamente les recuerdo que para los unicitarios el término Hijo de Dios no se refiere a una persona distinta al Padre, sino que se refiere al cuerpo humano, solo la carne, es decir, la naturaleza humana. Empezamos con Mateo capítulo 4, versículo 3, donde dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Así dice la Biblia, pero para entenderlo como lo entienden los unicitarios, vamos a cambiar las palabras Hijo de Dios con cuerpo humano, ya que eso es lo que ellos dicen que se refiere a las palabras Hijo de Dios. El texto entonces, en la versión unicitaria, diría así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres cuerpo humano, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a otro texto, Mateo 8:29, dice la Biblia: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Pero para los unicitarios, el texto debería decir así: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, cuerpo humano? ¿Has venido acá
para atormentarnos antes de tiempo? Vamos a otro texto, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Pero el texto para los unicitarios debería decir así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres cuerpo humano. Y hay más. Vamos a Mateo 26:63, que dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. En la versión unicitaria diría de la siguiente manera: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el cuerpo humano. O sea que para los unicitarios, el sumo sacerdote le estaba preguntando a Jesús, a quien tenía enfrente, amarrado físicamente, si era cuerpo humano o no. Vamos a otro texto, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero según los unicitarios, se equivocaron los apóstoles, porque el texto debería decir: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado cuerpo humano. Como ve, pensar así y torcer las escrituras como las tuercen los herejes como los unicitarios es intentar poner las escrituras patas arriba. Textos como Juan 19:7, donde dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo cuerpo humano. En realidad dice Hijo de Dios, pero como ellos dicen que el término Hijo de Dios es solo la naturaleza, entonces el texto debería decir que se hizo a sí mismo cuerpo humano, según la creencia unicitaria. Pero ¿había algo en la ley que prohibía que alguien se hiciese cuerpo humano? Eso es ridículo. Otro texto que suena ridículo conforme a la herejía unicitaria es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero en la versión unicitaria debería decir: lo vivo en la fe del cuerpo humano, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según este movimiento falso, Pablo era amado por el cuerpo humano de Jesús y no por Jesús mismo, es decir, no por la persona de Cristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aquí entonces debería decir el que no tiene al cuerpo humano, es decir, Hijo de Dios, ¿verdad? Como el término que ellos tratan de explicar. O sea que para tener vida, según el entendimiento pobre de los unicitarios, usted tiene que tener el cuerpo humano de Jesús. Explíqueme eso. Pero no todo está perdido. Les voy a enseñar para que sepan por qué Jesús es llamado Hijo de Dios y cómo lo entendieron la gente en los tiempos bíblicos. Número 1, cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, los judíos lo trataron por blasfemo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo entendían ellos las palabras Hijo de Dios? Juan 19:7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Por qué el declarar ser el Hijo de Dios se consideraba como una blasfemia digna de muerte? Porque los judíos tenían mucho más entendimiento que los que tienen los unicitarios. Y ellos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser el Hijo de Dios para los judíos significaba ser de la misma naturaleza de Dios. El Hijo de Dios o Dios mismo. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios era una blasfemia según para los líderes judíos. Por lo tanto, ellos demandaron la muerte de Jesús. Ellos decían que Jesús se hacía igual a Dios, algo que ellos no querían aceptar. Pero en realidad Cristo estaba diciendo que Él, el Hijo, tenía la misma naturaleza del Padre.
Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 nos dice claramente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Vemos esto bien claro en el Evangelio de Mateo, cuando se ve al Padre hablando desde los cielos, diciendo: este es mi Hijo el amado, quien yo tengo complacencia. Mateo 3, 16 y 17. ¿Acaso el Padre le estaba diciendo a Jesús que Él era el cuerpo amado en quien tenía complacencia? ¿O se refería a la persona del Hijo, el Hijo amado? La misma expresión ocurre en Mateo 17, 5, cuando en el monte de la transfiguración el Padre habla de nuevo para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Estaba diciendo del Padre que a quien amaba era el cuerpo humano, o la persona del Hijo que estaba en ese cuerpo humano? ¿Cómo logra entonces los unicitarios explicar Juan 6:62 sin torcer las Escrituras? Donde dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Los unicitarios creen que el Hijo de Dios solo es la encarnación, pues Jesucristo mismo dice: que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Será que existía el cuerpo humano antes de la encarnación del Hijo? Si es así, ¿dónde estaba entonces el cuerpo humano, naturaleza humana o la carne de Jesús primero? Solo este texto refuta toda la doctrina unicitaria, porque Cristo mismo declara que Él, como Hijo, existía antes de su encarnación. La verdad es que el movimiento unicitario es una de las miles y miles y miles sectas llenas de herejías que hay en todo el mundo. Tengan mucho cuidado con ellos, porque se parecen mucho a nosotros. Cantan como nosotros, e incluso cantan las mismas alabanzas que nosotros cantamos, predican como nosotros, se visten como nosotros, se mueven como nosotros, alaban como nosotros, incluso hasta a veces hablan como nosotros, pero no son de nosotros. Dios les bendiga.